profesora, buenos días compañeros y compañeras. Mi nombre es Catalina Gallardo y junto a mis compañeros Diego Bello y Leonardo Petit les hablaremos sobre la enseñanza de geometría en educación básica. Entre los conocimientos más importantes de geometría de 6 a 12 años existen 3 grupos de conocimientos, los cuales son fundamentales en geometría y que están conectados entre ellos y que se deben trabajar de forma sistemática, o sea, con un proceso guiado y cíclico, el cual se presentará a continuación. El primer conocimiento es el razonamiento visual, que se divide en 3 conceptos. La posición relativa, que responde a la pregunta ¿dónde?, sentido de dirección, que responde a la pregunta ¿hacia dónde?, y el concepto de distancia, que responde a la pregunta ¿a qué distancia? Estos elementos ayudan a los estudiantes a situarse en el espacio, por ello su importancia. Algunos conceptos de razonamiento visual son la orientación espacial, donde los estudiantes logran situarse y saben situarse ellos mismos en relación a los objetos. Por otro lado está la estructuración espacial, donde los estudiantes saben situar los objetos entre ellos mismos. Y de estos dos grandes conceptos nace la posición en el espacio, como encima, debajo, cerca, lejos, como lo demuestra esta imagen. Y por otro lado, las nociones de izquierda y derecha, como se demuestra en esa imagen. El segundo conocimiento es la comprensión de las propiedades geométricas de las figuras, que hace referencia a las dimensiones. Una dimensión hace referencia a líneas, 2 dimensiones a figuras y 3 dimensiones hace referencia a los cuerpos geométricos. Estos puntos de partida son muy importantes para establecer relaciones entre ellas. Las figuras de 2 dimensiones se conocen como polígonos. Están compuestos por líneas poligonales de lados cerrados. Donde se intersectan estas líneas que forman lados se conoce como vértice. En estos vértices se generan ángulos, tanto interiores como exteriores. Dependiendo de la medida del ángulo interior, podemos clasificar a los polígonos como convexo, si son menos de 180 cada uno, o cóncavo, si hay un ángulo de más de 180 interiormente. Los polígonos también, dependiendo de sus lados, se pueden clasificar como regulares o equiláteros si todos miden lo mismo, o irregulares si es que no miden lo mismo. Acá tenemos ejemplos de irregulares y acá de regulares. El número de lados también los delimita y los define. Si tiene 3 lados, se conoce como triángulo, 4 cuadrado, 5 pentágonos, 6 hexágonos y así. Cuando no es un polígono, pues cuando las líneas no se cierran completamente o cuando hay una línea curva en su confección. Los poliedros son cuerpos Los poliedros son cuerpos de 3 dimensiones. Están delimitados por polígonos, como vemos acá. También los hay convexos, también los hay cóncavos. Y después tenemos la misma clasificación de regulares e irregulares, dependiendo si es que los polígonos con que los forman son todos iguales o con sus medidas iguales. Hay otros cuerpos geométricos que no son poliedros. Estos se conocen como cuerpos de revolución. ¿Por qué? Porque se forman cuando la figura gira o revoluciona alrededor de un eje. Por ejemplo, este cilindro se forma cuando un rectángulo gira sobre uno de sus lados, como podemos ver acá en la imagen. El cono, cuando lo hace un triángulo, y la esfera, cuando lo hace el círculo. Otro conocimiento importante que tenemos que tener en cuenta para enseñar geometría son las transformaciones geométricas. Estas son operaciones matemáticas relacionadas con transformaciones de figuras en el espacio. Primero contamos con el giro, que es rotar la figura en un ángulo que nosotros elijamos, como por ejemplo este pentágono. Estamos ocupando este ángulo de acá, giramos cada uno de sus puntos, de sus vértices, hacia esta parte con el ángulo y queda formado la figura B. Lo mismo nuestro cuadrado, lo giramos en distintos ángulos, lo que nos da
distintas formas, pero si lo vemos queda igual, con las mismas proporciones. Después tenemos la simetría, que cambia la orientación de nuestra figura en base a un eje. Tenemos el eje axial, que está acá, en rojo. Vemos que cada uno de los puntos se refleja como en un espejo hacia el otro lado, con la misma distancia hacia el eje. Y el central, que es lo mismo que el axial, pero referente a un punto. Cada uno de los ejes acá se refleja en nuestro punto espejo al otro lado. Finalmente la traslación, que es mover la figura, trasladarla en el espacio, asignándole un vector, que es una coordenada. En este caso puede ser 3 a la izquierda, o 3 a la derecha, 1 arriba, 1 abajo, como uno quiera, para poder formar otra figura. La roja en este caso se formó con 4 a la derecha y 1 hacia arriba. De la figura negra pasamos a tener la roja. Todos estos contenidos, estos conocimientos, estos conceptos son muy relevantes para una buena educación en geometría, para generar un aprendizaje completo, porque desarrollan cosas como el razonamiento visual, habilidades para argumentar, aprender a pensar lógicamente y resolver problemas. Son la base de todos los conocimientos posteriores y habilidades superiores que podamos generar, y para esto hay que distribuirlos de una manera progresiva, de una manera pertinente. Entonces, Alsina nos da este itinerario didáctico, el cual, como vemos, tiene conocimientos y habilidades, acá todos detallados, dependiendo de sus ejes, de sus tenidos conceptos, todos ordenados, y estos van progresando a medida que el niño crece, a medida que pasa de curso, de nivel, y está todo así, totalmente ordenado, tomando en cuenta su nivel de crecimiento socioemocional, físico, social, y construyendo y profundizando nuevo conocimiento, expandiéndolo al anterior. Pero estos conceptos se enseñan en base a distintas estrategias y materiales, los que vamos a revisar a continuación. Cuando nos referimos al diálogo y la experimentación, estamos hablando de un aprendizaje más colaborativo. Esto para generar un diálogo, valga la redundancia, entre los mismos alumnos, para así generar nuevas estrategias entre conocimientos complementados por ellos mismos. La experimentación se basa más que nada en su realidad sociocultural, utilizando materiales concretos, además de ser conocidos por los mismos alumnos. Esto los ayuda para poder utilizar los conocimientos previos y así generar un nuevo conocimiento o una habilidad superior. Materiales manipulativos y juegos. Los recursos lúdicos manipulativos nos permiten trabajar la geometría de una manera didáctica y a la vez divertida. Esto permite generar nuevos conocimientos, además de construir nuevas formas o trabajar las dimensiones. Es así un ejemplo, el gato, el que los ayuda a trabajar el espacio o la distribución en el espacio de la geometría. Además de eso tenemos los cuerpos geométricos, que son materiales concretos, los cuales ayudan a asociar los términos con lo general. El tangrama, por ejemplo, es una herramienta muy útil para el uso de la geometría. Esta fomenta una investigación geométrica debido a que tiene varias configuraciones, las cuales se pueden adaptar y crear nuevas formas geométricas, ya que los alumnos las pueden utilizar en varios aspectos. Recursos literarios. Permiten eliminar las barreras que separan las matemáticas formales, haciéndolas que sean un poco más explicativas y además entretenidas, como es por ejemplo La geometría del faraón, la cual es un libro que nos ayuda a enseñar la matemática en base a los antiguos egipcios, que también las utilizaban mucho. Además entrega situaciones que los estudiantes piensen geométricamente. Esto quiere decir que
genera un conocimiento que los alumnos puedan seguir utilizando en su día a día. Como bien decimos, un aprendizaje significativo. Además, construye habilidades como el razonamiento y la visualización geométrica. Así es un ejemplo de Mr. Cuadrado, el cual nos habla del cuadrado, que es una figura geométrica la cual ha estado presente en nosotros por muchos años. Recursos tecnológicos. Como bien sabemos, la tecnología ha tenido avances muy significativos a lo largo de la historia. Permite trabajar los conocimientos geométricos, apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría y además fomenta el razonamiento y la visualización geométrica. Esto ya que la tecnología en sí puede ser mejor utilizada para la enseñanza de la geometría en los alumnos, debido a que es algo que ellos ven casi todos los días y puede ser utilizado además en las distintas planificaciones que nosotros tenemos como profesores. Los recursos tecnológicos además son herramientas de las cuales nos debemos seguir adaptando al crear nuevas estrategias de enseñanza y también facilitar en cierta medida el uso de esta para los alumnos por profesores. Otra ventaja de los recursos tecnológicos es que es una herramienta interactiva y didáctica, la cual capta más la atención y puede ser utilizada de mejor manera. Recursos gráficos. Los recursos gráficos construyen activamente nuevos conocimientos previos, fomentan el razonamiento geométrico, promueven la representación geométrica y promueven la relación entre contenidos. Esto nos quiere decir que pasa desde una enseñanza conductista a una constructivista, saliendo de los márgenes de una enseñanza tradicional. Además, puede pasar de una enseñanza estática a una enseñanza más didáctica, la cual, en cierta medida, nos ayuda mucho para que los alumnos mantengan esa motivación constante por seguir aprendiendo la geometría. Para finalizar, como grupo obtuvimos distintas reflexiones, entre ellas que la geometría es una temática elemental para el desarrollo del pensamiento matemático y también para la alfabetización matemática. Nos permite conocer, comprender nuestro entorno, cómo están construidas las cosas, dónde estamos en el espacio, lo que entrega también habilidades para utilizar y desenvolverse en la vida cotidiana. Si trabajamos los contenidos con los conceptos y progresión que nos presenta el SINA, utilizando además los materiales y estrategias didácticas que se presentan allí, y todo desde un acercamiento mediante su entorno sociocultural, que ponga al alumno como protagonista, podemos acercar la geometría de una forma que les haga sentido a los niños y niñas, les sea entretenida, comprensible y también los motive a seguir aprendiendo y a construir su propio aprendizaje significativo. Es hora de despedirse.